El Señor les bendiga de una manera muy especial. Qué gusto otra vez poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Agradecemos al Señor sus misericordias que son nuevas cada mañana y la oportunidad y el gran privilegio que nos da de estar aquí y compartir. Dios es bueno y lo podemos decir. Las llaves de la oración es el tema que tenemos para esta ocasión. Repito, las llaves de la oración. Entonces vamos a orar primero, antes que nada, para que el Señor en su infinita misericordia y bondad nos permita comprender y entender el siguiente tema que vamos a mirar con el corazón, con entendimiento, y que obviamente la iglesia lo sea poniendo y colocando por obra. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu amor. Gracias por permitirnos el privilegio de ser participantes de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de poder participar, Señor, de tu conocimiento, de ti. Gracias, Señor, por aquellos secretos del reino y misterios revelados a nuestra vida, Señor, con los cuales, Señor, podemos conocerte más, amarte más, tener comprensión y entendimiento para ser edificados en amor, Señor, y poder ser preparados para hacer tu morada. Gracias, Señor, por la oración. Gracias porque nos dejaste un vínculo tan hermoso, tan tremendo, Señor. Padre, gracias. Señor, mira que tu pueblo se ha reunido en esta hora para escuchar tu palabra. Y nos hemos reunido, Señor, con el propósito de que hables a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, de que nos capacites, de que renueves nuestra manera de pensar, de que tu palabra nos haga crecer y tener estatura, Señor, y tener firmeza. Señor, gracias por el pan que siempre pones a nuestra mesa, que nunca, Señor, ha faltado, ni sabemos que faltará, porque provees lo que necesitamos. Gracias, Señor, por este pan de presencia. Señor Jesús, por favor asístenos en esta reunión, que las personas que van el video sean edificadas, tú seas tocándoles, Señor, y cosas sobrenaturales, Dios, empiecen a pasar en medio de nosotros. Pido que tu Santo Espíritu nos dé revelación, espíritu de sabiduría mientras examinamos este tema y podamos estar concentrados, Señor, y aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Las llaves entonces, hermanos, de la oración. Y para empezar, quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 5 porque hay un texto muy interesante. Hay un texto que es muy profundo y nos habla acerca de las verdades del reino y debemos de entenderlo, debemos de comprenderlo y debemos de asimilarlo. Entonces, vamos a leer desde el versículo 5. Dice de la siguiente manera. Venga, yo bajo un poquitico. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, subraya en su palabra, en la Biblia la palabra amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. Mire quién le dice no me molestes, un amigo. No me molestes. La relación de amistad es muy buena, pero como decimos acá en Colombia, en Medellín, decimos, yo lo quiero mucho, pero no tanto. Entonces es como, yo lo quiero mucho, eres mi amigo, pero no me molestes, no hasta allá. Dice, no me molestes, la puerta. Diga conmigo puerta. Hoy vamos a hablar de puertas. Dice, la puerta ya está ¿qué? Ya está cerrada. Y mis niños están conmigo, ¿en dónde? En cama. No puedo levantarme y ¿qué más? Y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, aunque su relación de amistad no le da ni le alcanza para tanto, es lo que quiere decir el verso. Sin embargo, por su importunidad, escucha esto, no por su amistad, sino por ser inoportuno, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Es lo que está diciendo el Señor. Buscad
y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Miren, hermanos, de lo que acabamos de leer podemos aprender lecciones del reino impresionantes, secretos y misterios del reino. Y lo primero que le quiero decir es que tal vez usted no se considere amigo de Dios, y tal vez hasta el momento no tienes una relación estrecha con Dios, o por el contrario, si te consideras amigo de Dios, y sin embargo tú dices, ¿por qué yo pido y no recibo? Pero te encuentras con gente que no son tan amigas de Dios, ni tienen una relación tan estrecha con Él, o acostumbran a ir a la iglesia como tú, acostumbran a ir a los servicios puntualmente como tú, y ves que reciben. Lo que intenta mostrarnos el Señor es eso, que hay gente que recibe no por su relación con Él, sino por su importunidad. Es decir, aquí lo que resalta en la parábola es la persistencia en ser inoportuno al buscarle. Persistir, persistir y no desistir. Y vemos cómo él, no logrando en condición de amigo, el hombre de esta parábola, sino en condición de una persona persistente, pudo dársele lo que pedía. Llamando a la puerta, aun cuando decía el amigo, mire, yo ya no te puedo abrir, ya estoy en cama. Aún así, por su importunidad, le abrieron la puerta mientras llamó, y siguió llamando a la puerta y siendo inoportuno. ¿De qué manera nosotros persistimos en la oración? ¿Qué tan inoportunos somos para buscar a Dios mediante la oración? ¿Cómo lo estamos buscando y cómo estamos pidiendo? ¿Y cómo estamos llamando a la puerta? Incansablemente, constantemente, sin cesar, dice Pablo, a tal punto que el Señor nos oye. ¿Por qué Pablo dijo orar sin cesar? Porque la oración es un ejercicio o una disciplina en la cual no hay reposo, no hay cese, no hay tregua. De la misma manera, Dios nos quiere educar y Dios nos quiere disciplinar en la oración por medio de la persistencia. Entonces, mire qué hermoso. Cómo persistir es una clave en la oración. Cómo persistir es de supremamente importante, y por eso hay gente que ha clamado un montón de tiempo, pero dice, pero no he recibido, sigue persistiendo. Por eso también hay gente que lleva orando 10 años y el Señor le dice, sigue orando, sigue insistiendo, ya viene en camino. Lo importante es que persistas. Hermano, y esto me animó a no desanimarme por las oraciones que tal vez he hecho y no han sido contestadas, sino que antes me ayuda a animarme, porque sé que mientras esté en el camino de la persistencia, voy por buen camino y próximo a ser promovido en el sentido de que mis oraciones serán contestadas. Y quería transmitirle eso a usted. Tienes que persistir en la oración. He escuchado de hombres y mujeres de Dios que han orado por años para recibir visitas espirituales. Hombres y mujeres de Dios que han persistido en la oración con su corazón y cómo a lo largo del tiempo reciben un cumplimiento. Pero el Señor te quiere disciplinar en ese ejercicio de orar y de insistir. Algo similar podemos encontrar, por ejemplo, en la parábola de la viuda y el juez injusto, donde se nos enseña que esta viuda lo cansaba. ¿Qué tal si leemos un poquito ese pasaje antes de continuar con las llaves de la oración? Vamos a leerlo. Ahí mismo en Lucas, voy a abrir otro pesuk aquí, otro versículo. Ahí mismo en Lucas, hermanos, en el capítulo 18,
vamos a leer sobre este principio de la oración. Ya le voy a decir qué verso. Leamos desde el 1. Mire, se lo voy a colocar acá. Mire lo que dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, escuche, y no desmayar. Repito, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese de orar sin cesar no es de Pablo, es de Jesús. Orar siempre y no desmayar. Diciéndoles, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, escucha muy bien eso, hazme justicia de mi adversario, le decía a ella. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es que molesta, note lo tremendo. Él no respetaba a los hombres y tampoco tenía temor de Dios como para responderle. Sin embargo, mire, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote ¿qué? La paciencia. Y voy a subrayar eso. Viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, si esto es con un juez injusto y entonces vuestro Padre Celestial se tardarán ustedes en responderles, ustedes que claman día y noche. Os digo, dice él, que pronto les hará ¿qué? Justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál fue? De esa fe persistente. De esa fe que se mantiene ahí. Estoy clamando, estoy orando, estoy creyéndote. Mira, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque antes de pasar a las llaves de la oración, necesitamos disciplinarnos en el persistir de continuo en la oración. Porque sí que hemos dejado esa disciplina. Sí que el pueblo de Dios necesita ser disciplinado en orar, orar y no desmayar y tener una disciplina, un compromiso, una educación, una buena costumbre de permanecer en oración constantemente. Ahora, usted me dirá por qué. Y aquí quiero entrar a las llaves de la oración. Si volvemos el pasaje a Lucas capítulo 11, usted se dará cuenta que Jesús dice lo siguiente. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y aquí quiero darle entendimiento de algo. Que acá principalmente el pedir, el buscar y el llamar, principalmente se refiere a las cosas espirituales. Hay un pasaje en el que el Señor dijo que nuestro Padre Celestial sabe las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad. Entonces él dice, no se preocupen ni se afanen en buscarlo como lo buscan las demás naciones. Ustedes busquen principalmente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Y eso es verdad, hermano. Entonces, aquí este pedir, claro, usted puede pedir muchas cosas terrenales también. Pero el pedir y el buscar y el llamar aquí, el énfasis es en lo espiritual. Por eso termina hablando del Espíritu Santo. Entonces, podemos pedir, y vamos a hablarlo principalmente en lo espiritual. ¿Qué cosas podemos pedir hablándolo espiritualmente? Y creo que hay una lista de las cosas que podemos pedir espiritualmente. ¿Qué debemos de buscar, por ejemplo? ¿Usted está entrenado y disciplinado en qué ha de buscarse mediante la oración principalmente? Porque recuerde que lo material y lo terrenal ya dijimos que son añadiduras. Dentro del buscar, por ejemplo, le podría hablar de lo que dice Mateo 6:33. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Le puedo citar también en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, versículo 14 y versículo 16, donde nos enseña que aquellos hombres de la antigüedad, dice, buscaron la nueva Jerusalén. ¿Usted está entrenado en buscar esa ciudad?
Yo creo que ni lo hemos pensado ni siquiera. Pero la Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob y aquellos hombres de la antigüedad buscaban una patria. No estamos entrenados en esa ciencia, en ese conocimiento de buscar una patria. Podemos hablar de, por ejemplo, lo que dice Romanos. Los que están buscando honra, los que están buscando gloria y los que están buscando ¿qué? Inmortalidad. Esto es un pasaje de Romanos. Entonces, hay muchas cosas que debemos de buscar. Le puedo hablar también cuando la Biblia habla acerca de los que buscaban a Jesús. Y usted mira, hermano Daniel, ya no lo tenemos. Pues déjeme decirle que tal como se le perdió a María y a José en el templo, dentro de nuestras congregaciones se nos ha perdido. Y hay que buscarlo. Entonces podemos pedir, por ejemplo, Pablo habla de pedir y que él pedía, y es una oración apostólica, de que él pedía en oración que la iglesia fuera llena de espíritu, de conocimiento y sabiduría para comprender la voluntad de Dios del pueblo. Son una de las cosas que hay que pedir. También, por ejemplo, se nos pone de relieve aquí y de contexto el pedir la llenura del Espíritu Santo. Pero son cosas que más o menos debíamos de tener ya maduros en Cristo la madurez para pedirlas. Pero quiero centrarme en este pasaje aquí. ¿Qué es aquello a lo cual nosotros llamamos mediante la oración y se nos va a abrir? Quiero centrarme en esa última parte del verso. ¿Qué es aquello que nosotros podemos llamar a la puerta y se nos va a abrir? Entonces debemos de estar ejercitados en eso, porque eso compete a la oración. Amén, ¿me siguen? Entonces necesitamos entender estas verdades, hermanos y hermanas. Mire, una de las cosas que creo que nosotros hemos perdido y no asimilamos es lo siguiente. Mire, yo le puedo hablar, por ejemplo, de que Jerusalén tenía 12 puertas. Y de hecho de esas 12 puertas habla el libro de ¿quién? De Nehemías. Recuerde que estamos en un reino. Estamos en un reino. Y dentro de un reino hay muchas cosas que todavía como iglesia no dimensionamos. Porque la visión que tenemos en nuestros tiempos está muy centrada en la iglesia. Pero el Señor quiere que ampliemos nuestra visión. Le estaba escuchando la otra vez hablar a un apóstol y él decía que del evangelio que más se habla en la Biblia es del evangelio del reino. Y decía él, ¿conoce usted acerca del evangelio del reino? Oiga, y cuando yo escuché eso, eso me sorprendió. Porque entonces yo empecé a buscar todos los evangelios, todos. A empezar a hacer una lista, me encontré con el evangelio de la gracia, el evangelio de la cruz, el evangelio de la gloria. Pero aparece más de 70 veces el evangelio del reino, es el que más aparece. Y es el que Jesús vino a predicar. Y si usted se pone a pensar, usted dice, sí, tiene mucha coherencia. Porque Jesús como tal no predicó de su misma muerte. ¿Cómo iba a poder anunciar el evangelio del poder de la cruz si todavía no había muerto? Anunciaba a sus discípulos lo que iba a pasar. Pero usted ve que lo que él pasaba por las aldeas de Jerusalén y de Israel enseñando era el evangelio del reino. Entonces, dentro de este evangelio del reino hay secretos y misterios, como el Señor le dice a los discípulos. Le dice, a ustedes les es dado a conocer los secretos del reino. Entonces, dentro del reino de los cielos, ¿qué es aquello? Mire que estoy diciendo dentro del reino, buscad primeramente el reino. ¿Qué es aquello que pedimos, que buscamos? Y en la enseñanza de hoy específicamente, ¿qué es aquello a lo que nosotros llamamos y que se nos tiene que abrir? Porque el Señor nos ha otorgado grandes bendiciones en Cristo Jesús. Pero aquí se nos enseña, por ejemplo, que aunque el Espíritu Santo era una promesa, nos mandó a pedirlo. Era una promesa, pero era una promesa que se alcanza y se obtiene mediante pelearla en oración. No sé si me está entendiendo.
Porque hay una teología que enseña que ya estamos en Cristo Jesús hechos. Pero yo miro aquí que, por ejemplo, los primeros en el primer siglo tuvieron que pedirlo, aunque era una promesa. Qué tremendo, aunque era una promesa había que pedirla. Entonces encuentro yo con que hay puertas que están cerradas, pero que es una promesa que se van a abrir para nosotros, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando llamemos. No se conforme con solo ser bautizados y creer que ya está en el reino y está disfrutando de todo lo que implica estar dentro del reino de los cielos. Tenés que pedir, tenés que buscar. Un momento, si la Nueva Jerusalén va a venir a ser establecida aquí, pues esperemos a que llegue. Nada más piénselo. Mire, hablando un poquito de esto, le estoy colocando en contexto y le quiero despertar antes de entrar en el tema de abrir. Mire, voy a llamar su atención. El Señor me permita, el Espíritu me permita hacerlo. Nada más, mire, voy a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos, le dije que era el versículo. Vamos a ver. 14, mire. Mire, lea conmigo. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender. Hay cosas que no están escritas literalmente en la Biblia hebrea, pero que podemos inferir por el Espíritu que se dan a entender. Entonces dice, leamos desde más atrás, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Oiga, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una ¿qué? Una patria. Pues si hubiesen estando pensando en aquella de donde salieron, ciertamente no tendrían tiempo de volver. Entonces le voy a hacer una pregunta. Si la Nueva Jerusalén va a venir, ¿ellos para qué la estaban buscando? ¿Para qué la estaban buscando? Miren, y aquí quiero enseñarles un principio. Solo serán partícipes, hermana Clara, de estar en la Nueva Jerusalén, porque de todas maneras toda la tierra va a ser lleno del conocimiento de la gloria, pero solo tendrán el privilegio de estar en Salem. ¿Entiendo yo? Los que en vida la buscaron. Porque los que buscan, ¿qué pasa? Hallan. Pero hermano, si usted en Cristo Jesús nunca la buscó ni se preocupó por ella, pues no la vas a encontrar. Entonces, dentro de la iglesia se asumen que muchas de estas promesas y verdades ya son. Y ese ya son, hay que explicarlo a la iglesia y decirle, ya son, claro que sí, en Cristo Jesús son un hecho, pero tienes que pelearlas. Y cuando me refiero a pelear, tienes que ¿qué? Buscar, pedir y llamar. ¿Acaso no le dice Pablo, por ejemplo, a Timoteo que echara mano de qué? De la vida eterna. Ya no la tenía, pues. Mire cómo ellos la buscaban. O sea que yo desde acá puedo buscar la Nueva Jerusalén y empezarla a ver y a saludarla. Y como promesa se me dará. Pero si aquí nunca la buscaste, ni siquiera la saludaste, ni la creíste en tu corazón, sino en tu mente, ¿por qué estarás en el Monte Santo en aquellos días? Participando con el consejo de príncipes que estarán allá. De la misma manera, entonces quiero mostrarle que al que llama se le abre. Pero entonces, ¿qué puertas se nos dieron en Cristo? Que eso lo sabemos. Porque en él sus promesas son sí y amén, dice Pablo en Corintios. Pero pocos son acreedores de ellas. Aquí creo que de pronto se le está olvidando al pueblo y a la iglesia una de las leyes del reino. Una de las leyes del reino. Mire, le voy a mostrar, el Espíritu Santo me está dirigiendo, siento yo, entonces no puedo pasar hasta que Él me siga dando entendimiento y esto quede claro, hermanos, acá. Mire,
Hebreos capítulo 6, versículo 12, para que me entienda lo que le quiero decir, porque muchos por esto han pasado a la eternidad sin haber pedido y obtenido, buscado y hallado y llamado y ser abiertos las puertas. Mire, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros, mire lo que va a decir acá el apóstol, para que usted más o menos entienda cómo es que alcanzamos las promesas en Cristo Jesús. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Oiga, solicitud, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Ojo que en Cristo Jesús no puede ser un perezoso. No, ya lo tengo todo, ya no tengo que hacer nada. Sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué más, hermana Clara? Por la fe y paciencia, pero recuerde que Santiago dice que esta fe es con obras. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Heredan las promesas. Que las promesas en Cristo Jesús tenés que heredarlas, pero con fe y paciencia. Y esa fe es una fe que obra. Santiago lo dice muy clarito y creo que usted lo ha leído en su Biblia. Y empieza a colocar ejemplos. No le fue contado a Abraham la fe por justicia cuando fue a ofrecer a su unigénito. No le fue contada la fe a Rahab la ramera cuando recibió a los espías en su casa. Entonces dice, la fe va acompañada por obras, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Las obras en Cristo es el espíritu de nuestra fe. Entonces, hermano, despierta que estás en el reino y hay que batallar y tienes que pedir y tienes que buscar y tienes que llamar. Entonces, vamos a centrarnos en llamar, ¿cierto? Entendemos entonces, a partir de este entendimiento que el Espíritu nos da, que muchos han vivido en el reino, no a plenitud, sino que han vivido en el reino sin que puertas que estaban preparados para ellos y cosas que estaban preparadas, como dice Pablo en Corintios, cosas que ojo no vio ni oído yo, están preparadas para los que aman ¿a quién? Para los que le aman. Y cuando usted ama, usted pide, usted busca y usted llama. Como la mujer que en su lecho vio que no estaba el amado y salió en busca de él. Entonces vemos que dentro del reino hay gente que pudo pedir por cosas que para él eran una realidad, pero no las obtuvo por no pedir. Tenemos gente que se le fue preparada ciudad, gloria, honra, inmortalidad. Gente que se le preparó un reino y no pudo vivir en él a plenitud porque no buscó. Y entonces tenemos también puertas de bendiciones espirituales para ver tesoros y riquezas en Cristo en abundancia, pero gente que no las pudo disfrutar porque nunca llamó a la puerta. Nunca llamaron. Tal vez nunca les enseñaron, pero hoy usted está siendo participante de esta promesa. Quiero ir a un verso para darle más o menos un ejemplo de lo importante que es. En Isaías capítulo 22, versículo 21 y 22. Repito, Isaías capítulo 22, versículo 21 y 22. Este texto siempre lo había leído, pero esta semana estaba leyendo el contexto y yo creo que desde ahí es que tenemos que leer, porque esto que dice acá Sebna, resulta que era el mayordomo del rey y tenía las llaves de la casa del rey y de los tesoros. Y en este contexto es que vamos a leer el versículo 21 y el 22, que dice de la siguiente manera: Yahweh de los ejércitos dice así: ve y entra este tesorero a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Yahweh te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirás el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu aposento te empujaré. En aquel día, cuando eso le ocurre a Sebna, llamaré a mi siervo ¿quién?
Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de ¿quién? De Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie ¿qué? Abrirá. Quiero que note cuán importante es este pasaje que estamos leyendo. Recuerde que estamos hablando de un reino. Y estamos hablando de los que llaman y se les abren. Entonces tenemos que hablar de llaves. ¿Aló? Tenemos que hablar de llaves. Mire, Eliaquín significa Dios de levantamiento. En otras versiones está como Dios de crianza. Dios de levantamiento, Dios de crianza, sí. Eliaquín. Repito, Dios de levantamiento, Dios de crianza. Que por eso sea Dios de crianza, porque se levanta un muchacho. Esa expresión también la solemos utilizar en español. Levantamiento. La palabra en hebreo es kum, levantar. A este hombre, Dios le iba a entregar las llaves de la casa de David. ¿A quién, hermana Clara? A Eliaquín. Y él iba a poder abrir y también iba a poder, ¿qué? Cerrar. Entonces, mire cómo es de importante. Le voy a mostrar un ejemplo a lo grande, pero también usted puede en su vida personal tener ejemplos a lo pequeño. Mire cómo, por ejemplo, en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 16. Dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús cuando recibe esta revelación. Tú eres el Mashiach, es decir, el descendiente de David, este ungido que se nos ha prometido. El Hijo del Dios, ¿qué? Viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni qué, ni sangre, sino mi Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, ¿qué dice? Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿en dónde? En los cielos. Recuerde que ¿cómo se llamaba el siervo? Eliaquín. Dios de levantamiento o Dios de crianza. Y esto es muy curioso porque estamos hablando de que se abran, ¿qué, hermana Clara? Las puertas. Porque Jesús dijo que al que llama, se le abrirá. Pedro estaba orando en la azotea y una visión celestial vino a él y el Señor lo manda a abrir puertas para los gentiles, para que empiecen a entrar ¿a dónde? Al reino, y quiero mostrárselo. Acompáñeme por favor al libro de Hechos capítulo 14, versículo 27. Libro de Hechos capítulo 14, versículo 27. Mire. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto ¿qué? La puerta de la fe a los gentiles. Pero si usted va y lee la historia, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, usted se da cuenta cómo es que Pedro, y en Hechos capítulo 10, da el informe a la iglesia de Jerusalén de que el Señor tomó de los gentiles pueblo para su nombre, es decir, se abrió la puerta para predicarle el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Entonces vemos la importancia de que se abran puertas dentro del reino, porque el día que usted y yo entramos como iglesia gentil al reino, fue cuando el Señor le permitió a un hombre llamado Pedro y a otros hombres como Pablo, como Bernabé, ir y anunciar.
y abrir puertas para que entraran ¿quiénes? Los gentiles. Entonces, ¿por qué le quiero colocar este tema que es doctrinal y de sumo peso en la historia de la iglesia como ejemplo? Porque mire, hermano y hermana que me está escuchando, ¿cómo es necesario orar para que el Señor abra las puertas? Porque mire que a veces no podemos dimensionar una puerta abierta a través de algo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que puede pasar dentro del reino. En este caso, la salvación de miles y de miles y miles de pueblo gentil que el Señor permitió entrar al reino porque les abrió la puerta a través de hombres. Pero esos hombres, y hay un verso que me gusta y que quiero leérselo, por ejemplo, 1 Corintios 16:9, no solo confiaron en la promesa ni en la revelación de las escrituras acerca del que el Señor también le iba a abrir camino a los gentiles, sino que ellos entendían esto que estamos hablando de las llaves de la oración, de que para que se abran puertas tú necesitas ¿qué? Llamar. ¿Qué necesitas hacer? Llamar. Necesitas llamar. El Señor me dijo por promesa que me iba a dar un trabajo, pero ¿estás llamando? ¿Estás tocando? Perdón, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Ese también sirve, pero el que les quería mostrar más específicamente es Colosenses capítulo 4, versículo 3, que dice de la siguiente manera. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hombre, ¿y no se supone que ustedes son los apóstoles enviados para esos? Sí, y dentro del reino te mueves en esa dimensión y en tu llamamiento sí, pero tienes que orar para que se te abran las puertas. Oiga, hermano, esto es tremendo, hermano. Mire, yo no sé si usted se está teniendo de la silla porque ya le voy a decir algunas cosas que están preparadas para usted y tienen que abrírsele y tal vez no se han abierto en su vida, pero mediante la oración se abre esa puerta. Entonces, claro que Pablo tenía el llamamiento, claro que el Señor Jesús lo dirigió, pero antes de moverse, primero oraba ¿para qué? Para que se le abriera puerta. Hermanos, mire lo que estoy diciendo. De la misma manera, ¿por qué en tu ministerio no has avanzado? Por ejemplo, no hemos avanzado. Porque de alguna manera sentimos que Dios nos ha hecho promesas, pero como que todo está cerrado. ¿Será que es que no estamos orando, llamando para que se abran, aunque hayan sido promesas de Dios? ¿Por qué en tu vida espiritual sientes que no hay avance y que no hay un mayor nivel? ¿Será que es que no estás orando que el Señor te abra las puertas que tienen que ser abiertas? Mire, le voy a mostrar más ejemplos. Vamos al libro de Apocalipsis 11:19. Mire lo que dice. Y el templo de Dios fue ¿qué? Abierto en el cielo. Mire, yo ayer pensaba mientras predicaba esto, ¿será que posiblemente, puede ser un pensamiento muy mío, una apreciación muy mía, pero será que posiblemente Juan en la isla de Patmos no estaría orando por una revelación fresca de Dios para su iglesia? ¿No estaría llamando a la puerta? ¿Será que por eso le abrieron el templo? ¿Acaso no fue cuando Daniel se dispuso a orar y a entender que le fue abierto el reino para que un ángel fuera y le anunciara y le abriera el mensaje? Una de las cosas que le pueden ser abiertas a usted
es el templo de Dios en el cielo. La pregunta es, ¿ha orado usted por eso? ¿Ha orado usted por eso? Mire, le voy a mostrar otro. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 2. Dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. De ahí entendemos que analógicamente la puerta es comparada, la puerta no, la boca es comparada con una puerta que se abre. ¿Se le ha abierto a usted la enseñanza del reino? Llame a la puerta. ¿Se te han abierto las escrituras? Llama a la puerta. Llama a la puerta. ¿Puedes ver y tener la visión clara para tu vida, para tu ministerio, para tu propósito? Juan capítulo 1, versículo 51, por ejemplo, dice lo siguiente, hermano. Mire, y os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Se han abierto los cielos para ti? Pídelo. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Los has visto? Es una promesa. La pregunta es, ¿has llamado para que se te abra esa puerta y puedas verlos? ¿Puedas ver el cielo abierto y puedas ver a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre? No fue sino hasta que Eliseo oró para que el Señor abriera los ojos de su criado que pudo ver el reino espiritual. Y no fue sino hasta ese momento, hasta que él pudo salir del plano temporal y ver la realidad de que más eran los que estaban con él que los que estaban en donde, afuera. Esas realidades del reino y puertas del reino de conocimiento, de entendimiento, de visitas espirituales, de ver el cielo abierto, de ver el templo de Dios, de que se te abran puertas en Dios y que empieces a entrar más profundamente en el reino, solo será hecho si llamas. Solo será posible si llamas. ¿Son promesas? Sí. ¿Están dadas a la iglesia? Sí. ¿Son para ti? Sí. La pregunta es, ¿qué tanto persistes en eso orando y qué tanto lo anhelas? Y segundo, ¿cuánto pides por ello? ¿Estás llamando a la puerta? Llama porque esas puertas que Dios ha preparado para ti se abran. Miren, hermano, yo le escuché una vez decir a un predicador, y me pareció esto muy tremendo, porque él decía que qué lástima que cuando lleguemos al cielo, creo, él decía, uno de los peores remordimientos o frustraciones que tendremos fue que el Señor nos muestre y nos diga, esto era todo lo que tenía para ti en la tierra y también aquí en el cielo, pero por cuanto no maduraste, por cuanto no fuiste diligente, no lo lograste, no lo alcanzaste. Hermanos, miren, la Biblia nos enseña que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Se nos habla de los tesoros y de las riquezas en gloria que fueron preparadas para nosotros. Hermanos, ¿por qué no rogar al Señor que nos abra la puerta?
¿Sabía que en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente? Mire. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de ¿quién? De David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ¿Sabía que el Señor Jesús tiene esas llaves para abrirte en el reino cosas inimaginables? Cosas, como dice Pablo, que no se han oído, ni ojo ha visto, pero que Dios ha preparado para ti. Hermanos, creo que llegó la hora y llegó el momento de que despertemos a la realidad del reino y que empecemos a entrar en él. Creo que llegó la hora, y es la hora cuando las puertas que estuvieron cerradas por generaciones se empiecen a abrir. Puertas en que la iglesia no ha conocido, no ha entrado. Y tú, hombre de Dios, tienes que buscar para conducir a mucha gente a esas puertas. ¿Sabe qué se decía de los fariseos? De ellos se decían que, y Jesús les da una y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Dice, porque cerráis las llaves del conocimiento. O más bien, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Dice el verso, Lucas capítulo 11, versículo 52. Ay de vosotros. Pero entonces, si es un ay para aquellos que las han quitado, entonces, ¿cuán bendición? Podríamos decir, benditos aquellos que nunca quitaron las llaves del conocimiento, sino que le permitieron a gente en el reino entrar. Necesitamos orar, hermanos y hermanas, para que se abran esas puertas de antaño, esas puertas de gloria, eso que el Señor ha preparado para los que le aman. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Mire qué profundo. Hermanos, es momento de que muchos de nosotros empecemos a llamar para entrar a realidades del reino y a puertas, pero tienes que llamar, pero tienes que pedir, pero tienes que buscar. Hablamos ayer con las hermanas y les decíamos, recuerden la parábola de las vírgenes insensatas, porque ellas llegan a lo último a tocar la puerta y llamando, diciendo, Señor, ábrenos. ¿Y él qué les va a responder? ¿Qué les va a responder? Les va a decir, no los conozco. Después de que el dueño de casa se levante y cierre la puerta y ustedes estén afuera y comiencen a llamar diciendo, ábrenos, dice, él dirá, no los conozco. Pero este es el tiempo, iglesia, en donde ustedes pueden llamar, en donde pueden buscar y pueden pedir, y este es el tiempo oportuno y apropiado para obtener. Ya después no vas a obtener. Ya después no vas a poder entrar en el gozo de tu Señor, porque tuviste tiempo de hacer, de obtener, de enriquecerte hablándole en los tesoros celestiales y no lo hiciste. No buscaste, sino pediste. Fuiste un perezoso, como lo dice el libro de Hebreos. No os hagáis perezosos, sino sean diligentes, como aquellos que por su fe y paciencia hereden las promesas. Sean pacientes, uno. Y segundo, tengan fe, pero esa fe activa que habla Santiago. Esa fe por obras, de aquellos que llaman, de aquellos que buscan y de aquellos que piden. Este reino es más impresionante de lo que usted se puede imaginar y es la mejor aventura.
Hay cosas por descubrir dentro del reino, puertas que usted ni creyó que existían y que se van a abrir para muchos de nosotros, los que estemos en esa búsqueda de la ciudad celestial, en busca de Dios y de su Espíritu Santo, y llamando para que se abran esas puertas que por generaciones han estado cerradas, pero que el Señor las abrirá a aquellos que estén llamando a la puerta. He leído la historia de la iglesia y me ha ayudado de algunos autores, unos cristianos, otros no. Pero una de las cosas que leí de un autor de ellos fue que muchas verdades de la iglesia quedaron sepultadas en el primer siglo. Y después en la historia todo se tergiversa y esas doctrinas quedaron sepultadas. Nosotros somos los restauradores de portillos y de multitud de generaciones pasadas. Abramos esas puertas y busquemos esas puertas que muchos hombres y mujeres, como decíamos anoche en la enseñanza, estos hombres y mujeres de Dios, estos iluminados, véanse la enseñanza de los Illuminati dentro de la iglesia y va a entender, pero que de estos iluminados fueron participantes, de que estos maduros fueron participantes, y abrámoslas a los hombres en nuestro tiempo y conduzcámoslas a ellas. Señor, gracias por tu iglesia, oh Señor, gracias por tu pueblo, gracias por tu misericordia, gracias por tu inmenso amor, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de enseñar tu palabra y de poder compartir con cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Señor, gracias porque cada vez nos enseñas más sobre la oración y nos das entendimiento, sabiduría, conocimiento. Señor, ayúdanos a ser disciplinados, porque, perdón, Padre, no hemos sido disciplinados. Ayúdanos a ser disciplinados en la oración. Ayúdanos a tener constancia, Señor, y a ser inteligencias en ella, a ser inteligentes en ellas. A tener fe y paciencia, Señor, mientras oramos, mientras buscamos, mientras llamamos a la puerta y mientras, Señor Jesucristo, estamos pidiendo. Señor, por favor, permite que puertas que quedaron en el pasado, Señor, del primer siglo, aquellas que fueron dadas a la iglesia, Señor, comiencen a abrirse, Señor, en nuestro tiempo. Y comiencen, Señor, de la gloria a empezar a ser abiertas para que muchos empiecen a entrar, Señor, en puertas del reino, Dios. Así como el Sheol tiene puertas, sabemos también, Padre Rey de la Gloria, y conocemos que tu reino también tiene puertas. Y rogamos, Señor, que esas puertas sean abiertas para la iglesia. Y queremos llamar y que nos des conocimiento de cada una de aquellas puertas por donde hemos de entrar, Señor, para crecer, para madurar, para gozar de lo que preparaste mediante la cruz, porque la cruz va más allá de simplemente el perdón de nuestros pecados, sino que hay riquezas y tesoros dentro de este reino que hemos de ganar, Señor, que hemos de pelear en la batalla de la fe. Señor, permítenos, Señor, hallar, buscar, Señor, gloria, honra, inmortalidad, Señor, buscar la nueva Jerusalén, Señor, llamar a la puerta, Padre de la gloria, y obtener aquellas cosas que preparaste para mí, para tu pueblo, Señor, ministerios, servicios, dones, Señor, revelaciones, Dios, conocimiento de ti, Señor, visitas al cielo. Permite que tu pueblo lo pueda alcanzar y se dé cuenta de esta realidad y empiecen otra vez, Señor, hasta las llaves, Dios, entre los de tu pueblo, para que puedan conocer y entender. Te pido, Señor, que obres de una manera muy especial y sobrenatural. Que esta palabra quede guardada en nuestro corazón, Señor, y no se nos pierda. Y que esta palabra, Señor, la atesoremos y la vivamos en el nombre de Jesús. Síguenos hablando, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos al reino de los cielos, con pasión y con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, a cada oyente que nos escucha, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a aquel amigo o amiga que nos visita, Señor, que necesita de ti, que quiere más de ti, que tú seas ayudándolos, llenándolos con tu Espíritu Santo, llenándolos de ti, Padre, sanando enfermedades, Señor, haciendo milagros, portentos y maravillas para tu gloria, Dios, y para la expansión de tu palabra y evangelio. Llena cada vida, Señor, y llena cada corazón en el nombre de Jesús. Que esta palabra toque los corazones y tu unción sea grande sobre las casas y corazones que me escuchan, orando conforme a sus necesidades, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga de una manera muy especial
y puedas empezar a pedir, a buscar y a llamar lo que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de los hombres. Bendiciones.